Morelos con tema de clases presenciales hasta por 10 minutos. Buenas tardes, compañeras y compañeros. El día, con su permiso, Presidenta. Adelante, diputada. El día 20 de marzo del 2020 se declaró la suspensión de clases presenciales en todo el país debido a la pandemia por el COVID-19. Y a partir de ahí, las maestras y los maestros enfrentaron uno de los retos y de los desafíos más importantes en su vida profesional: hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación para poder establecer la comunicación, para poder generar educación a distancia a las niñas, niños y adolescentes. En esta ruta vimos maestros que de manera heroica asumieron una actitud de mucho compromiso y vocación de servicio, de profesionalismo, para poder sacar adelante a sus niñas y niños de los grupos escolares. También vimos grandes problemas con niños que no tenían conectividad a internet o que había una sola computadora en una familia en la que todos los niños tenían clases a distancia, y vimos cómo los padres de familia tuvieron que involucrarse en las tareas y en el aprendizaje de sus niñas, niños y adolescentes. Nunca como entonces, nunca como ahora, se ha valorado la función de las maestras y los maestros. No es sencillo enseñar a leer y a escribir a un niño, y los padres se han dado cuenta que si ellos no pueden con un niño que es su hijo, la dificultad que tienen los maestros con grupos de 50 alumnos es mayúscula, y aún así salen adelante con su tarea. Nuestros maestros, por su lado, improvisaron sus salas de sus casas o sus habitaciones como salones de clases virtuales. Pusieron su computadora, su internet, hicieron acopio de todo su talento para poder sacar adelante el programa de educación a distancia, y para ellos va todo nuestro reconocimiento. El día de hoy ya hay un regreso presencial de todas las niñas y niños y adolescentes en Zacatecas. 382,495 estudiantes regresan a las clases presenciales el día de hoy, y 45,653 maestras y maestros van a estar solo en clases presenciales, lo cual de alguna manera es un alivio, porque hay que reconocer también que tenían una doble, triple o a veces cuarta jornada de trabajo, porque ahora no solo tenían que dedicarse las horas en las que estaban frente a grupo a sus niños, sino que tenían que atender los grupos de WhatsApp de los padres de familia, aclarar dudas, revisar tareas, incluso ir a visitar a los niños que no se habían conectado a las clases para verificar la condición de su avance académico. Para esas maestras y para esos maestros, todo nuestro reconocimiento. Hoy, 5,434 escuelas en el estado abren sus puertas para que regresemos a la modalidad presencial, y se cierra este capítulo que ha sido doloroso, pero al mismo tiempo aleccionador para todos. Nuestros maestros tuvieron que hacer habilidades del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y generar condiciones de aprendizaje en los escenarios más adversos, más difíciles para nuestros compañeros. Pues bien, ahora que se anuncia este regreso a clases presencial a partir de hoy, es importante que tomemos nota de las grandes necesidades que se tienen en cada una de las escuelas. Decíamos que son 5,434 escuelas, pero tenemos que tener en cuenta que tienen grandes necesidades de infraestructura, equipamiento, falta de servicios, y además muchas de nuestras escuelas fueron víctimas del vandalismo. Se robaron centros de cómputo, aulas, todo lo que le daba vida a los centros escolares. Tenemos una estadística actualizada que señala que el 17% de las escuelas en Zacatecas no tiene agua potable. El 23% de nuestras escuelas en Zacatecas, las aulas no tienen las condiciones para que los niños tomen sus clases ahí.
14% de las escuelas no tienen conexión a drenaje. El 8% de las escuelas no están impermeabilizadas y se necesita que el 46% de las escuelas tengan reposición de vidrios para que ahora que se avecina el tiempo del clima frío puedan tener nuestros niñas y niños un espacio en donde aprender en condiciones más cálidas, tomando en cuenta que los grupos no serán mayores a 20 niños por salón de clases, pues es importante que tengan las instalaciones adecuadas. Y además, el 36% de nuestras escuelas no cuentan con bardas perimetrales. Entonces hay una gran necesidad de infraestructura y equipamiento en nuestras escuelas, y el llamado es que nosotros, como legisladores, en el próximo presupuesto, podamos considerar el recurso para que nuestras escuelas puedan contar, las escuelas públicas, con las necesidades básicas, las indispensables, para que nuestras niñas y niños tengan lo necesario. Por otro lado, decirles que las medidas básicas de protección a la salud en el entorno escolar, emitidas por la Secretaría de Educación Pública, por la maestra Delfina Gómez, señalan que en cada escuela debe de haber un termómetro digital, se debe contar con gel antibacterial, con jabón, con depósitos de basura y soluciones cloradas para poder mantener en condiciones salubres las instalaciones escolares, y que hasta ahorita no han sido dotadas las escuelas de estos insumos. Han sido nuestros maestros quienes de su bolsillo han erogado el recurso para poder tener estos kits de sanitización y garantizar la salud de la comunidad escolar. Entonces, también pedir respetuosamente a la Secretaria de Educación en el Estado pueda considerar la posibilidad de dotar de estos kits de sanitización a nuestras escuelas para que los maestros puedan desarrollar sus condiciones de salud, en condiciones de salubridad, su tarea educativa. Por último, y no menos importante, es destacar que el día de hoy, hace unos minutos, nuestro gobernador acaba de anunciar que en tiempo récord se ha cumplido con los esquemas de vacunación y que hemos sido una entidad federativa favorecida con los temas de vacunación. Nuestro reconocimiento para quienes contribuyeron, y muchos maestros se involucraron en estas jornadas de vacunación, pero también pedir respetuosamente que se haga un esfuerzo extraordinario para que las maestras y los maestros que recibimos vacuna CanSino, que fue la que se otorgó con una sola dosis el 15 de mayo, puedan contar con una segunda dosis y evitar contagiarse de la COVID-19. Eso es importante para todas y para todos los maestros, que tengan esa garantía después de tan excelente labor profesional que desarrollan y de la vocación con la que ven su tarea de educar. Muchísimas gracias a todas y a todos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta.